Para nosotros es una alegría conversar con Livio Silva. Él es investigador, escritor, conferencista internacional. Livio es compatriota, es uruguayo y muy amablemente ha accedido a participar de este primer encuentro de la tribu mística para hablar de un tema que siempre genera interés. Lo invitamos para conversar sobre la vida extraterrestre. La primera pregunta que le vamos a hacer a Livio exige una respuesta de una sola palabra. ¿Existe vida extraterrestre, Livio? Muy buenas tardes, Eduardo y Silvia. Muchas gracias por la invitación. Y claro, claro que existe. Si no existiera vida extraterrestre, tendríamos que inventarla. Bueno, está bien, está bueno. Ahora, la pregunta de cajón, ¿no? Viene cantada. ¿Cómo Claro. podemos confirmar, cómo podemos comprobar, corroborar, mostrar la existencia de vida en otros planetas? Y yo quiero agregar algo para los oyentes que no conocen a Livio, cómo vos empezás a entrar en este tema, cómo te llega a vos empezar a investigar. Bueno, miren, realmente es un tema apasionante. Y los guías, los que nosotros le decimos los guías, que son seres que vienen de diferentes puntos de nuestro sistema solar y de nuestra galaxia, la Vía Láctea, y los que vienen desde más lejos vienen desde M31 de Andrómeda, del planeta Silox, 2,2 millones de años luz de nosotros. Nos vienen diciendo que este año 2024 iba a ser un año de difusión. Entonces, podemos hacer varias menciones, ¿no? La primera que podemos hacer es que en mayo del año 2022, el Congreso norteamericano decide desclasificar una cantidad de archivos y tocar el tema extraterrestre, porque claro, es tan grande la presión de los contribuyentes, no solamente en Estados Unidos, sino en varios países, que decidieron tomar esa iniciativa y lo llevaron al Congreso. Livio, si me Allí se permitís, Estados Unidos además que viene metiendo muchísimos millones de dólares desde hace años en investigaciones referidas al tema, ¿no? En algún momento tienen que dar una rendición de cuentas de esa plata. Claro, precisamente. Entonces, allí uno de los casos más sonados de los tantos miles que hay a nivel internacional, que se desclasifica, fue precisamente lo que ocurre captado por el satélite el GOES-8, que es un satélite geoestacionario que está a 35.000 kilómetros de altitud de la Tierra y que capta sobre las costas de Chile en el año 1992 un objeto. 4 años después, en 1996, capta un objeto muy similar sobre las costas de Brasil. Dicho objeto, o sea, en cuanto el satélite capta esas imágenes, enseguida, a los pocos días, las sacan de su sistema, pero un organismo de Chile lo guarda a esa información y bueno, y es bien sonado, lo pueden buscar en las redes, ¿no? El objeto en cuestión tenía o medía 400 kilómetros de diámetro. Imaginen el tamaño y la tecnología que poseen estos seres. Eso por un lado. Por otro lado, en febrero del año pasado, allí donde están ustedes, en Paysandú, enfrente a las termas de Almirón, o en las cercanías de las termas de Almirón, comienzan a tener un avistamiento un grupo de personas y realmente estoy casi seguro que había personas de uno de los ministerios de gobierno. De la Eh, Dirección de Turismo de la Intendencia de Paysandú. exacto. Sí. Y resulta ser de que las naves de estos seres, o sea, las luces que avistaron, por decirlo de alguna forma, o los ovnis, como quieran llamarles, estaban sobre el ingreso a una estancia y la estancia, ¿saben cómo se llama? El por qué no. O sea, tiene un sentido del humor bastante Livio, amplio, ¿no? a pesar de Sí. que Tridovni y otras organizaciones de investigadores descartaron la idea de extrañeza, digamos, de esas luces, ¿verdad? Hablaron de drones, de equipamientos de fumigación y tecnología humana, digamos, básicamente. Claro, lo que ocurre es que ese tipo de organismos siempre están regenteados por gobiernos internacionales, ¿no? De una forma u otra los manipulan y les permiten que digan cierta cantidad de cosas y otras no. Porque esto es algo que realmente no conviene a mucha gente que se sepa por intereses creados. Esto es ya bien sabido, ¿no? Pero como siempre decimos, el globo está tan hinchado
de información que en cualquier momento va a estallar, y ha comenzado a estallar ya, ¿no? ¿Cómo Livio, incluso? Sí, si estos muchachos tienen esa tecnología, esa capacidad de llegar, ¿por qué no arreglamos el asunto de una vez por todas? Bajan de esas naves, nos dicen, acá estamos, somos nosotros, venimos de tal lugar, mucho gusto, encantados. Arreglan lo que nosotros No podemos desarreglamos. arreglar, sí. Nos sacamos bueno, unas fotos y todos contentos. ¿Por qué es muy eso buena. no pasa? Es muy buena la pregunta y el planteamiento. Lo que ocurre es que ellos están dirigenciados por un gobierno y una confederación de mundos superiores. Ese gobierno tiene que ver con 24 ancianos de nuestra galaxia, que los regentean y como digo, de una forma u otra les permiten hacer cierta cantidad de cosas y otras no, siempre respetando el libre albedrío de nuestro planeta y de la humanidad. Entonces, si no hacen más cosas, si no se muestran mucho más, es porque todavía no es el tiempo, porque ustedes vieron que el ser humano realmente es un animalito bastante beligerante, somos bastante beligerantes y puede haber, en el caso de que hubiera avistamientos masivos, muy probablemente vaya a haber un gran caos, ¿no? Por eso se están mostrando de a poco para pequeños grupos de personas. Y contactan a personas, ahora voy a la pregunta tuya, Silvia, contactan a personas que tengan la forma de llegar a otras personas. Porque precisamente en nuestro caso, la primera experiencia fue cuando teníamos 10 años de edad nada más, que vivíamos en un barrio de Montevideo y bueno, y hubo un fenómeno bastante extraño, una madrugada, donde toda mi familia se alertó porque sentimos un zumbido que nos despertó, luz ingresó por las ventanas cerradas, por las celosías de las ventanas de la vivienda, un resplandor muy fuerte, y bueno, cesó ese fenómeno. Pero resultó ser que durante 3 días todas las paredes de la casa y todo lo que se tocaba de la casa, fuera de madera o de cualquier material, daba inducción eléctrica. Y llamamos al servicio de la UTE, revisó toda la instalación y la instalación estaba bien. Este, Eso pasó como una cosa extraña, pasaron los años y estando en coordinación de grupos, no hace mucho tiempo, hace unos años atrás nada más, una compañera de los grupos, en meditación precisamente, recibe esa información. Yo ya me había olvidado de esa información y ella recibe que a mí se me había activado, entre comillas, cuando tenía 10 años. Ahí recordé esa experiencia, ¿verdad? Entonces, ellos seleccionan a personas que somos comunes y corrientes, personas que podemos llegar a un grupo más grande de otras personas para informar de qué se trata todo esto. Y sería más fácil, Livio, si te dan una prueba, una foto, o lo que fuere. ¿Vos estás de acuerdo con eso? ¿O te parece que el camino de superación para el humano tiene que ver con creer aún sin ver, digamos? ¿Cómo es este punto? Claro, lo que ocurre es que para un escéptico, todas las pruebas son pocas, pero para Claro. los que nosotros tenemos conciencia de algo superior, así como la tienen ustedes también, eh, todas las pruebas son muy suficientes, ¿verdad? Entonces, eh, el sistema de operación o operacional de estos seres precisamente es a través de estos grupos de contacto. La misión de contacto en la cual yo integro ya ha cumplido 50 años. Eh, Nacen en el Perú en el año 1974 y se han citado en 10 oportunidades a la prensa internacional, como es en avistamientos de previa cita en diferentes puntos del Perú. O sea que tenemos el aval de la prensa internacional, ¿no? Y integramos ese grupo, pero es uno de muchos grupos o misiones de contacto que operan en este planeta y en muchos planetas precisamente en nuestra galaxia, ¿no? 400.000 millones de sistemas solares como el nuestro. Imaginen, si habrá vida ahí afuera, ¿no? ¿Ese contacto tiene que ver con qué? ¿Con inspirarnos, con motivarnos, con hacernos conocer? ¿Cuál es vos hablaste del libre albedrío, lo dejaste muy claramente establecido recién de que ellos nos respetan, pero ¿hay una delgada línea ahí entre que nos respetan y nos quieren guiar o no? Y yo voy más a lo personal siempre. Sí. ¿Vos dudaste
¿En algún momento No, dudaste? no, para nada, porque a mí, en mi caso, empiezo a integrar el grupo de contacto precisamente en el año 2002. Perdón, en 1998 empecé las primeras charlas informativas y hicimos la primera salida de campo. Eh, y al poco tiempo, los seres empezaron a proyectar dentro de mi casa y los veía con los ojos físicos, ¿no? Y avistamientos de toda índole, ¿no? Entonces nunca dudé porque ellos se me mostraron físicamente a mí. Eh, en cuanto a tu pregunta, Eduardo, es bien interesante. Y es una motivación, ¿para qué? Porque esto viene a ser como la zanahoria que se le pone frente al caballo, para que el caballo ande. La zanahoria es, o el pretexto, o la excusa, es vía naves del espacio y contacto extraterrestre. Pero es para motivarnos a nosotros y hacernos entender de que somos ilimitados, que no tenemos límites en nuestras capacidades y que el planeta, que es nuestro, podemos o autoayudar a nosotros mismos y al planeta. Es un autorrescate, ¿verdad? Y ellos, respetando el libre albedrío, precisamente nos dan directrices para que nosotros mismos podamos hacer las cosas. El 21 de junio del año pasado hemos ido a un lugar, un pequeño grupo, que se llama, son cascadas naturales y manantiales en la zona de Rocha, y allí hemos tenido una experiencia de contacto con el guía de nombre Antarel. Es de los altos, unos 2,80 m de estatura, y comienza a acercarse y se detiene a unos 4 metros de distancia del grupo que estábamos en la noche meditando. Lo vimos físicamente, ¿verdad? Entonces empezó la comunicación telepática mental y le empiezo a hacer una serie de preguntas por labores específicas que veníamos realizando a través de lo que es el grupo en la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina, que vamos a hablar un poquito de eso, y en varias zonas de acá del Uruguay. Entonces, a lo que nosotros le preguntábamos, el guía respondía varias veces lo mismo. Ustedes lo pueden modificar, porque realmente es así. Nosotros podemos modificar nuestro destino. Venimos trabajando sobre varias ciudades y una de las que venimos trabajando por la violencia y el narcotráfico es en Rosario, Santa Fe. Ahora se van a formar grupos allá en aquella ciudad. Livio, en cuanto a los seres, capaz que es un dato menor para vos que estás tan familiarizado con el asunto, pero en cuanto a los seres que ves, ahí manifestaste, contaste de una raza, ¿no? Creo que en general se los denomina así, pero ¿has visto otras? ¿Cuáles son las que llegan a la Tierra? Sí, nos visitan más de 60 razas que son las que están dentro de la Confederación de Mundos Superiores, que se le llama, que es una especie de cadena solidaria que vienen ayudando a mundos o planetas en grados de evolución, de diferentes grados de evolución y ¿Todas son dimensiones. buenas? ¿Todas son No, buenas? no. Hay muchas razas que están por fuera de esa confederación que realmente tienen la tecnología, pero no vienen con buenas intenciones. Pero a partir de la década del 40 hay una cuarentena planetaria y por la Confederación de Mundos está siendo salvaguardado el planeta como tal porque es un planeta proyecto. Decíamos, nos visitan más de 60 razas y existen de los altos 2,80 m de altura, el planeta Apu, Alfa Centauro, 4,2 años luz de distancia de nosotros, vienen de las lunas de Júpiter, de Venus, de las lunas de Saturno y, como decíamos, de los más distantes del planeta Silox M31 de Andrómeda, 2,2 millones de años luz de nosotros. Entonces, imaginen, y lo que siempre nosotros hacemos reflexionar a las personas, ¿no? ¿Ustedes creen que van a venir desde tan lejos para mentirnos y engañarnos? No tiene sentido. ¿Y en qué vienen? ¿Es cierto que vienen en platillos voladores? Claro, como decíamos, tienen una tecnología que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Imaginen una nave que son de las intergalácticas que sabemos nosotros que ellos tienen, de 400 kilómetros de diámetro. Se trasladan en ese tipo de naves y cubren grandísimas distancias en el universo, ¿no? ¿Pero son físicas? Son Son físicas. Son físicas, pero muchas veces no las vemos porque ellos se proyectan o están vibrando en una cuarta dimensión de conciencia. Vivimos en un universo material de 7 dimensiones, en una tercera dimensión de conciencia pasando casi a la cuarta de la humanidad. Entonces, ellos vibran en una cuarta dimensión de conciencia, es por eso que muchas veces no los podemos ver. Livio, ¿y por qué te presentamos como investigador, escritor y conferencista internacional y no te presentamos como contactado? Bueno, lo que ocurre es que nosotros siempre decimos que somos investigadores experimentadores, porque el investigador puede hacer una serie de casos, o investigar una serie de casos, mejor dicho, perdón,
pero se queda en la mera investigación. Nosotros investigamos y a la misma vez experimentamos lo que investigamos, ¿no? ¿Y por qué no es de mi agrado que me llamen contactado? Bueno, porque realmente hay muchos contactados en el mundo, pero hay como una especie de parafernalia de teatro que hacen alrededor del contacto y realmente no trato de excluirme de eso, ¿no? Entonces prefiero que me llamen investigador. Bien, ¿hay una intención de hacer dinero, quizás, o lograr un cierto reconocimiento personal? ¿Descubrís eso en estos contactados? Claro, claro, claro. Y realmente eso no, porque no es el ensalzar nuestro ego y no es el tratar de enriquecernos con todo esto, no. Es tratar de difundir este mensaje y precisamente el trasfondo, como decíamos, del mensaje es descubrirnos a nosotros mismos, nuestra espiritualidad y entender que somos ilimitados y que vivimos en un universo sin límites. El único límite es nuestra ignorancia. Ellos te van guiando a vos precisamente, esto sí, esto no. ¿Cómo es la comunicación que tenés? ¿Es diaria? Bueno, nosotros pertenecemos a un grupo, nosotros somos un simple operador, podríamos decir, entre comillas, uno más dentro del grupo de contacto. Eh, la comunicación es telepática mental. Nosotros, si nos tocamos en esta parte, en esta zona de acá atrás, vamos a encontrarnos como una especie de hueco en la parte, en la base del cráneo, y a esa altura, pero un poco más arriba, hay una glándula que tiene que ver con la telepatía, que todos los humanos la tenemos. Tenemos la clarividencia, la precognición, la clariaudiencia, eh, una serie de facultades, pero las tenemos dormidas. Ellos se comunican telepáticamente con nosotros, la comunicación es telepática, pero tienen verbo, pueden hablar, pero no lo usan, y nos van guiando, pero no solamente a mi persona, sino a las personas de los grupos. A nosotros nos van guiando porque muchas veces somos la cara visible y hemos salido a dar conferencias en varios países de Sudamérica, ¿no? Entonces, muchas veces hemos sido también objeto de burla de personas que realmente no creen en todo esto, son escépticos, ¿no? Pero eso fue en el pasado. Ahora, con toda esta desclasificación de todo el fenómeno, ya realmente no hay tanta burla para con nosotros, ¿no? Livio, y retomando una pregunta de Silvi, ¿cómo sabes si te contactás con los buenos o con los malos? O sea, pensamos en esa frase, ¿no? En esa máxima, como es arriba es abajo, acá habemos de todo un poco, nosotros mismos, ¿no? En nuestro interior tenemos conviviendo ahí ambas energías, por decirlo muy sencillamente. Pero bueno, ¿cómo lográs discernir con quién desarrollas el contacto? Bueno, hay una preparación que es en los tres planos, ¿no? Físico, mental y espiritual. Esa preparación tiene que ver con una serie de prácticas, de ejercicios, de respiraciones, meditaciones, mantras, y es una preparación en los tres planos, como decíamos. Entonces, esa preparación nos traslada o nos trae el discernimiento, la claridad de aún más de nuestra intuición, que también es otra facultad que todos los humanos tenemos, ¿no? Entonces, utilizando el discernimiento y la intuición y la experiencia de muchos años en este contacto, sabemos cuál es lo que es real, lo que no es real, lo que es negativo y lo que es positivo. Por lo general, hay entidades negativas que uno siente esa baja vibración y siente sensaciones extrañas. En cambio, en lo positivo, evidentemente se siente algo muy bonito, ¿no? Diferente. O sea que no hay chance de que uno tenga un contacto con estos seres sin preparación. Sí hay, porque ¿qué pasa? Muchas veces nosotros decimos que, porque nos hacen preguntas y todo eso, ¿y cómo puede ser posible? Nos hacen la pregunta de pronto de que un peón rural Sí, que está en el medio del campo tenga el contacto. Bueno, lo que pasa es que ellos hacen muchas veces relevamiento en personas y les respetando su libre albedrío, les piden anuencia, les piden autorización, pero en el plano, en el mundo de los sueños. Entonces la persona no lo recuerda, después tiene la experiencia y, bueno, muchas veces hay un missing time, un tiempo perdido también, pero hacen una especie de relevamiento psicológico, antropológico, como especie de pequeños proyectos que usan a ese tipo de personas, ¿no? ¿el Uruguay tiene alguna característica particular
para el desarrollo de esto que llamamos contacto? ¿Hay algún plan o alguna misión, alguna tarea? ¿Hay algo asignado especialmente para este territorio que ustedes conozcan a partir del contacto con estos seres? Y si es así, ¿de qué se trata y por dónde viene y por qué, ¿no? Bueno, mira, si tú miras el relieve de nuestro país, eh, ¿qué vas a ver? Vas a ver un pequeño país que está como en cuña entre dos grandes, la Argentina y Brasil, ¿verdad? Sí. Pero si observas con detenimiento el relieve de nuestro país, vas a ver que tiene la forma de un corazón. La verdadera forma del corazón, no el corazón que nosotros conocemos como nos señalan siempre así, ¿verdad? Sino que la verdadera forma del corazón que es parecido a un puño cerrado. Eso tiene que ver con la idiosincrasia de los países y de nuestro país. Además, tenemos una serie de zonas aquí en el Uruguay que tienen una alta frecuencia porque tenemos muchísimo cuarzo. Ahí mismo donde están ustedes en Paysandú, el cuarzo está a nivel superficial, o sea, a nivel de la superficie de la Tierra, ¿no? Entonces el cuarzo, por eso es utilizado en relojería, pulsa. Esa pulsación del cuarzo, nosotros muchas veces para hacer las terapias que hacemos, usamos cuarzos para programarlos y para que pulse en sanación y una cantidad de cosas para las personas, ¿no? Y entonces esas zonas son de alta frecuencia, de alta vibración, como por ejemplo el lugar donde ustedes frecuentan y que realmente es encomiable la labor que vienen haciendo Eduardo y Silvia con respecto a todo relevamiento y la difusión de lo que es ese lugar de la aurora, ¿verdad? Entonces, esos lugares son vórtices de energía naturales que son utilizados por las naves para ingresar y para hacer una serie de relevamientos, como decíamos, ¿no? Y como allí también está el extinto volcán que es el Cerro Arequita, en La Valleja, y diferentes puntos del país. Entonces, lo que tiene que ver es precisamente es la idiosincrasia y es la capacidad que tiene las personas de los países de difundir, de llegar a extender todo esto, ¿no? Livio, estamos encantadísimos y con ganas de seguir escuchándote. Si a vos te parece bien, coordinaremos para que regreses a la tribu mística. Saludamos con afecto también a la gente que vea este material a través de tu canal. Y bueno, gracias de todo corazón por compartir, por la amplitud, por la posibilidad de la amplitud de la temática abordada en estos pocos minutos. Gracias por trabajar por la humanidad, por trabajar por el bien, por la luz, por el amor. Y Por para, favor. y para dejar enganchada a la gente, no me contestes, dejar enganchada a la gente, vamos a decirle, te quiero preguntar, ¿en tu grupo o vos personalmente, alguien tiene alguna marca física hecha por ellos? No me respondas. Bueno, eso No está te bien. respondo, pero sí, Y el tema, permíteme, claro, y sí, el tema de las permítanme aportar, abducciones, ¿no? El tema de las claro, sí, abducciones, claro, permítanme hacer un último aporte que es muy importante. cómo no. Nosotros venimos tocando, y ustedes lo saben porque se los he comentado en antes, venimos tocando un tema muy interesante acá en el Uruguay, y lo hemos hecho en otros países también, que es los casos de suicidio. Hemos trabajado en zonas para evitar en 100% los casos de suicidio, como por ejemplo Paso de los Toros, y últimamente en la ciudad de Castillo, San Roche. Y eso es a través de lo que es la información que viene de parte de estos guías, ¿no? Pero ya digo, nosotros no somos ni elegidos, ni gurúes, ni chamanes, ni nada que se parezca. Somos personas comunes y silvestres o corrientes que han puesto en práctica lo que se nos ha transmitido como información. Bien, Lamentablemente hay dos Paysandú. Paysandú, Sí, sí. impresionante también como la gente toma esta triste determinación y venimos de dos casos muy seguiditos de personas conocidas que han tomado en estos días esa determinación. Así Se que puede evitar, podríamos tocar el tema en otra ¿o oportunidad. no? Se puede evitar, sí, se puede evitar. Es totalmente evitable. Y ya ha sido probado. Nosotros personalmente lo hemos probado y hay estudios que lo han probado, estudios matemáticos que dicen que la raíz cuadrada del 1% de las poblaciones pueden inclinar la balanza hacia la luz. Qué bueno. Eso es esperanzador. Sí, así es, así es. Gracias, Livio. Un abrazo, Por favor. bendiciones.